Para comprender qué sucedió en la matanza de Tlatelolco, debemos trazar un marco internacional. En 1968 nos encontramos en un mundo con dos imperialismos en plena Guerra Fría. Dominar e intervenir en Latinoamérica es fundamental para Estados Unidos. Con la Operación Cóndor consigue encuadrar a gran parte de los países latinoamericanos bajo su órbita. Además, es una de las décadas con los mayores movimientos del siglo. Por una parte encontramos la Revolución Cultural China y por otra parte el conocido Mayo del 68 francés, cuyo espíritu revolucionario se expandió por todo el mundo, incluido México. En el ámbito nacional hay diversos factores. Díaz Ordaz y el Partido Revolucionario Institucional están en el gobierno, de ideología centroderecha. Este partido lleva gobernando 3 décadas el país. Si bien hasta el 2 de octubre de 1968 no había sido violento, era clara la falta de democracia en el país. Por otra parte, ese año, México acogía los Juegos Olímpicos, querían demostrar fortaleza y que un país subdesarrollado podía albergar tan gran acontecimiento. Pero el factor más relevante para comprender la matanza es que el 2 de agosto de 1968 se forma el Consejo Nacional de Huelga por varias universidades públicas. Se forma como revulsivo a la violencia y represión con que fueron tratados por el ejército unos estudiantes que se habían reunido en julio del mismo año. Atacaron la Escuela Nacional Preparatoria atrincherada de estudiantes. Al mismo tiempo, atacaban la sede del Partido Comunista Mexicano y talleres donde Voz de México imprimía su prensa. Empieza aquí un movimiento estudiantil con mucha fuerza, al que se unen los centros de enseñanza pública y que consiguió una gran movilización social. El 2 de octubre de 1968, el día de la matanza, se convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Asistieron gran cantidad de estudiantes. Sin embargo, al caer la noche hubo un tiroteo y los estudiantes fueron masacrados. Los disparos empezaron en el edificio Chihuahua, que daba a la plaza. Allí se ubicaban en pisos vacíos los estudiantes que iban a dar el mitin. A día de hoy no se sabe todavía el número de fallecidos. Al día siguiente se argumentó que unos 20, sin embargo, se ha llegado a hablar de 300 e incluso 1000. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. El gobierno dio varias versiones y justificaciones de la matanza. Se dijo que la culpa era de estudiantes, además de afirmar que los disparos no fueron de militares, sino de los propios estudiantes que se hallaban en el edificio Chihuahua. La mayor parte tenían claras trayectorias de arriba hacia abajo, porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas. Sin embargo, hay constancia de que todo fue una operación llamada Galeana, organizada por Marcelino García Barragán. También argumentaron que necesitaban mantener el orden público para los Juegos Olímpicos, que se iniciarían 10 días después de la masacre. Por último, Díaz Ordaz informó a la CIA de que el movimiento derivaría en una revolución comunista, apoyada por la Unión Soviética, Cuba y China. Sin embargo, fue una excusa más para justificar la matanza, ya que no hay ninguna constancia de que el Partido Comunista dirigiera aquellas protestas. Tras lo visto, si tuviésemos que definir 1968 con una palabra, sería sin duda revolución. El último aliento de la década de los 60 dejó un año que se caracterizaría por una gran serie de manifestaciones y protestas a favor de distintos derechos, tanto humanos como sociales. Y dentro de esta ola de movimientos, las que más destacarían serían las protestas estudiantiles, especialmente la que tuvo lugar en Francia durante el mayo de ese año. Francia, 1967. La situación con el sistema universitario a raíz de su última reforma era insostenible, por lo que el sector estudiantil parisino decidió rebelarse. Lógicamente, lo acaecido en Francia llegaría a oídos de todo el mundo, y la respuesta de este sería sumarse a ese espíritu revolucionario.
como fue entre otros el caso de Tlatelolco, que el día 2 de octubre de ese mismo año organizaría el famoso mitin de protesta contra el gobierno en la Plaza de las Tres Culturas. Del mismo modo que otros momentos históricos de la humanidad, el espíritu de revolución del 68 en Tlatelolco quedaría reflejado en todas las variedades posibles del arte. La música tampoco se quedaría atrás, y así encontramos, entre otros ejemplos, la canción Tragedia de la Plaza de Tres Culturas de Judith Reyes. Judith Reyes perteneció a la corriente musical de la canción protesta y tuvo un papel muy importante en el movimiento estudiantil mexicano del 68, asistiendo a universidades y otros ámbitos estudiantiles para informar de todo aquello que estaba pasando en su país. Tragedia de la Plaza de las Tres Culturas es una canción perteneciente a la canción protesta, género musical en que un autor canta las tragedias e injusticias de su nación y que alcanzó su auge en los años 60 y 70, especialmente en el mundo de habla hispana. De esta forma, vemos que este texto se trata de una balada triste donde se narran los episodios de la matanza de Tlatelolco. En lo que respecta a la estructura, la canción cuenta con 15 estrofas formadas por cuartetos de versos octosílabos y rima sonante, además del llamativo hecho de que el texto no presenta estribillo ni parte alguna que se repita. En cuanto a la instrumentación, consiste en una guitarra española que acompaña la desgarradora voz de la autora. Precisamente el uso de la guitarra, además de ser propio de la música protesta, es también un elemento ligado directamente con la tradición y el folclore nacional. Pasando al análisis lírico, en la primera estrofa se puede apreciar que el sujeto encargado de narrar lo acaecido está presentado desde una primera persona, como si fuese uno de los asistentes al mitin el que lo contara. Este recurso proporciona autenticidad al relato y autoridad de que los hechos fueron tal y como la canción los narra. En la segunda y tercera estrofa, la tristeza invade el recuerdo de la narradora y recuerda a los allí presentes y lo hermoso que era el espíritu de revolución creado aquella tarde. La cuarta, quinta y sexta estrofa son el retrato de la tragedia y la matanza. La concentración estudiantil entró en pánico con el ruido de las primeras balas e intentaron escapar, pero el plan del ejército, hecho por el gobierno, permitió a este rodear por completo la plaza de tal forma que nadie pudiese escapar. Los militares abrieron fuego desde distintos ángulos de la zona, incluyendo el edificio Chihuahua, el alto de la iglesia o los helicópteros. La séptima estrofa remarca la desigualdad entre aquellos que protestaban desarmados contra quienes quisieron callarlos y lo hicieron a balazos. La octava estrofa es una desgarradora imagen en la que se dibuja la muerte de un niño pequeño, con toda una vida por delante robada, y la de una embarazada. La figura de esta última, precisamente, representa la vida misma y cómo los militares destruyeron toda la que pudieron aquella tarde. La novena, décima y decimoprimera estrofas son interesantes porque tienen como protagonista a Oriana Fallaci y su punto de vista de los sucesos. Esta mujer era una importante periodista de la época que había ido a informar sobre las Olimpiadas de México, pero se vio envuelta en los sucesos de la tarde del 2 de octubre y por poco pierde la vida. Oriana Fallaci representa la información, el hablar de lo sucedido aquella tarde. Ella fue testigo de cómo el gobierno puso a jóvenes inocentes contra una pared y les pegó un tiro a cada uno. En la decimosegunda estrofa también aparece otra figura importante que es la de Demetrio Vallejo, uno de los encargados de llevar el movimiento de protesta contra el gobierno. Se pensaba que cuando un joven representaba con los dedos la V, no significaba victoria como ellos pretendían, sino que era la V de Vallejo, por lo que todo aquel que la representase debía ser perseguido hasta la muerte. La decimotercera y decimocuarta estrofa reflejan el resultado del caos ocasionado aquella tarde. Mientras el pueblo mexicano llora por todas las pérdidas, el gobierno celebra lo sucedido con una fiesta. La última estrofa es demoledora, pues se menciona directamente la figura del líder político mexicano y a cómo aumentó el sueldo de sus perros del ejército por acabar con la vida de todos aquellos cuanto pudieron.
Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército su sueldo. El relato que hemos decidido utilizar se llama La otra noche de Tlatelolco, de Bernardo Esquinca. El relato forma parte de una antología mexicana llamada Festín de Muertos. El relato nos presenta a Germán, un adolescente que acaba de ser asesinado en la noche de Tlatelolco. Vemos que, aun teniendo un balazo en la cabeza, se levanta de igual manera y abandona el lugar de la masacre. En el relato hay una serie de fragmentos que vienen a ser informes enviados de forma confidencial a diferentes personas del poder. En el informe se nos explica que al forense le han llegado menos cuerpos de los que en un principio se habían enviado. Se nos presenta a Julia, la novia de Germán. Se había desatado el atentado cuando estaban juntos y se habían separado en la huida. Al día siguiente, Julia se va en busca de Germán, pero tras un rato buscando no consigue encontrarle. A su vez, se recibe un memorándum donde un soldado, Ernesto Morales Soto, había entrado al hospital tras ser mordido por uno de los estudiantes. Se cree que tiene un virus desconocido, pero no lo pueden mantener aislado a causa de que los hospitales están llenos por afectados por la masacre. La policía recibe un boletín donde han determinado que uno de los cuerpos que falta es el de Germán y añaden una fotografía con el fin de que lo encuentren, vivo o muerto. Al día siguiente, Germán llega al instituto en el que estudiaba con Julia. Entró y el guardia de seguridad llamó a la policía. Julia vio cómo Germán tenía un agujero de bala en el pecho y otro en la cabeza. Sin embargo, Germán seguía moviéndose. Un francotirador les apuntaba y terminó por dispararles. Germán se abalanzó sobre Julia y le mordió los labios, convirtiéndola así en zombie. Al final vemos como Ernesto Morales Soto muerde al médico que lo atiende y termina desatando una epidemia. En cuanto a los personajes, uno de los aspectos que más nos llamaron la atención fue el hecho de que las personas que aparecen como destinatarios de los informes no son personajes ficticios inventados por el escritor, sino que realmente tuvieron presencia en la masacre de Tlatelolco. Estos personajes son el general Marcelino Barragán, Luis Echevarría Álvarez y Ernesto Morales Soto. Además, cabe destacar que estos informes aparecen siempre con la clasificación de confidencial, mostrando que era algo que se mantenía oculto y que se movía entre los altos cargos. La aparición de estos personajes solo hace que el relato tenga una sensación de mayor realidad. Queremos rescatar dos fragmentos impactantes del relato. En el primero, Julia cuenta sus recuerdos de lo ocurrido en la noche de Tlatelolco. En el segundo, la misma Julia nos muestra un pensamiento que termina siendo global para todos los afectados aquella noche. Recordaba las bengalas en el cielo, los helicópteros volando al ras del suelo, los disparos que comenzaban a sonar muy cerca de donde ellos se encontraban. A partir de ahí, no podía reconstruir la secuencia de los hechos. Tenía imágenes aisladas, como escenas tomadas de una película de terror. Julia tomó una decisión, una que, sin sospecharlo, representó a todos los estudiantes que sobrevivieron a la masacre. Si la vida iba a ser una pesadilla, entonces no quería despertar. La pregunta que nos hacemos es por qué el escritor elige a los zombies para representar a los muertos. Podría haber decidido cualquier otro tipo de personaje fantástico y eso nos hizo pensar en que los zombies se los reconoce como no muertos y todos los que aparecen muertos aquí son adolescentes afectados por la matanza, personas que no deberían haber terminado muertas. Además, los zombies no son los típicos zombies que podemos ver en las historias en las que se desata una epidemia a causa de ellos. Aquí los zombies no son los enemigos. Llegamos hasta a sentir empatía por Germán y Julia que terminan muertos. En la matanza de Tlatelolco todo siguió como si nada hubiese ocurrido tras aquella noche. Sin embargo, este relato cuenta la otra noche de Tlatelolco, como bien indica el título. Una noche donde comenzó una epidemia, donde según nosotros lo vemos, esta epidemia es una forma de llamar a la revolución. En cuanto al poema, hemos escogido Memorial de Tlatelolco, de la poetisa Rosario Castellanos.
Está estrechamente ligado a la película, ya que trata, igualmente, de la memoria. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Al empezar a leer la obra, nos damos cuenta de inmediato cuál es el tema principal de esta, una crítica a lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas. Ya en los primeros versos se dejan ver algunas palabras claves, como pueden ser violencia, oscuridad y crimen. Es en la segunda estrofa cuando se nos sitúa en el tiempo, 2 de octubre, la noche en la que tuvo lugar uno de los sucesos más violentos del país centroamericano. En este fragmento destaca la palabra noche y todo lo que tiene que ver con ella, oscuridad, violencia. La noche es por tanto el momento ideal para perpetrar el crimen. A continuación, aparece una retahíla de preguntas retóricas sobre quién fue la mano asesina y quién fue la víctima. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer en el pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. La respuesta que nos encontramos es nadie. Nadie porque, dadas las circunstancias políticas, el gobierno de Díaz Ordaz le interesaba mantener al pueblo en el mutismo. Al día siguiente, nadie. En la cuarta estrofa se habla de la no normalidad de lo normal. Los principales medios como periódicos, televisiones, radios, actuaron como si nadie hubiese ocurrido. La plaza amaneció barrida, los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo, y en la televisión, en la radio y el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. Todo se había entregado a la devoradora de excrementos, la diosa Traseolt, una deidad mexicana que actúa así como una confesora de los pecados. Al arrojar toda Traseolt queda impune, como los pecados. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Ay, la violencia pide oscuridad, porque la oscuridad engendra sueño, y podemos dormir soñando que soñamos. Es en la novena estrofa cuando aparece por primera vez la primera persona. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Este nada, esto que a efectos oficiales no ocurrió, sin embargo, es recordado por la voz poética, y duele, es una llaga, duele, luego es verdad. Sangra con sangre, lo único que hace real la memoria del sujeto no es exclusiva de él. La primera persona del singular se transforma en primera del plural. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. En las últimas dos estrofas, el sujeto en plural sugiere que el asunto que se trata es una cuestión de toda la gente del país. Piden que amanezca, es decir, que se arroje luz a la oscuridad que ha estado presente en todo el poema. El crimen y el secreto se amparan en la oscuridad, pero los mexicanos quieren luz sobre las personas que murieron aquella noche y sobre sus asesinos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tanta conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Y es que la mejor manera de sacar a la luz toda la verdad de la matanza que tuvo lugar ese 2 de octubre es no dejar en el olvido todo lo que realmente sucedió. Es un llamamiento que clama justicia para todos los mexicanos.
Rojo Amanecer es una película de 1989 que narra lo sucedido el 2 de octubre de 1968 en la ciudad de Tlatelolco y que trata de la historia de una familia que debe vivir la matanza de puertas adentro de su casa, sin saber si sus hijos que están en la manifestación van a volver o no. Y una vez vuelven, ¿qué va a pasar con ellos? El argumento se inicia con una comida familiar, donde ya se comentan los sucesos recientes en la ciudad y donde los más mayores tratan de disuadir a los más pequeños de que vayan a la manifestación. Se les va a dar un escarmiento con el gobierno, no se juega. Es curioso el uso de esta frase, ya que es la misma que utilizaron los censores para cubrir la salida de esta película en la vida real. Más allá de toda esta discusión, los jóvenes estudiantes deciden marcharse a la manifestación. A lo largo de toda la película se mantiene muy presente la imagen y el sonido de un reloj, lo que no deja de darle un toque de tensión y de aviso. Ellos esperaron a cometer el crimen durante la noche, y uno como espectador nunca deja de saber qué hora es. Cuando se va acercando la hora de la masacre, comenzamos a ver señales. Las comunicaciones se cortan, dejando a los ciudadanos incapaces de dar voz o de contactarse. Los gritos empiezan y al mirar por la ventana solo se puede ver una avalancha de gente huyendo de los tiroteos. Nosotros como espectadores no lo vemos, solo recibimos el horror a través del sonido y de la vivencia de los personajes que están puertas adentro. ¡Quítate! Para ahondar más en el tema, cabe decir que los audios que escuchamos en la película de los tiroteos y los gritos de la plaza son grabaciones reales. Y es que esta forma de mostrar los sucesos no es casual. Este recurso lo sacó Robles, el guionista de la película, después de haber visto Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, y lo argumenta así: porque el miedo viene de un monstruo que nunca ves, y pensé que algo así podía funcionar en la película. La represión no se ve, se escucha. Funciona gracias a los efectos de audio y a seguir la mirada de los personajes. Llamamos a esto el fenómeno fílmico de los fueras de campo. La historia está espacialmente confinada en este departamento y temporalmente a transcurrir el día 2 de octubre desde la madrugada hasta el día siguiente, y con una única escena exterior. Se produce al final de la película, cuando los militantes ya han arramblado la casa de la familia por la noche para matarlos a todos, menos al niño pequeño que se escondía debajo de la cama y que supone el único superviviente de esta masacre. Esta única escena exterior se produce cuando el niño sale a la plaza, en el momento en el que están lavando la sangre del suelo y están los soldados vigilando. La cinta se terminó de rodar en 1989, pero tuvo que esperar 8 meses para obtener la autorización de exhibición en salas. Han pasado ya 2 generaciones desde el acontecimiento y la exhibición y difusión de la película. La película se ubica en un punto intermedio de generaciones, de las contemporáneas al evento y de sus nietos. A lo largo del tiempo ha habido una escasez y casi podríamos decir un borrado de toda clase de información que remite a este suceso. Por eso, uno de los principales objetivos de Rojo Amanecer tiene que ver con la memoria, con construir la memoria tiempo después para obtener un duelo y una conciencia que ha sido arrebatada. Es lo que podemos encontrar también aquí en España, con los acontecimientos de la Guerra Civil y con la llamada memoria histórica. Obras como, por ejemplo, Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, que comienza diciendo: todo lo que se narra en este libro es verdad, pero nada de lo que se cuenta es cierto. Es lo que llamaron hacer memoria, Archivos del 68. Y es que no podemos permitir que borren de nuestra memoria un hecho tan cruel y sangriento como fue esta matanza. No podemos olvidar que mataron a simples estudiantes que se manifestaban. Hemos visto representaciones similares también en otras películas. To those who ignore the warnings of history. Y a fin de cuentas, debemos recordar que no nos pilla tan lejos.
Todos nosotros somos jóvenes, hemos estado en manifestaciones. No debemos dejar jamás este terror constitucional sin denunciar, porque aquella noche del 2 de octubre se convirtió en una matanza, en una masacre y en una injusticia totalmente deleznable. Tras analizar todos los ejemplos culturales y literarios expuestos por mis compañeros, sería erróneo considerar que después de este acontecimiento todo ha quedado en el olvido. 52 años después, la noche de Tlatelolco sigue suponiendo una gran influencia en la actualidad mundial y ha dejado huellas imborrables en la sociedad latinoamericana en nuestros días. Por ejemplo, mientras en México se celebraba el centenario del suceso, el mundo asistía a una nueva revuelta estudiantil, ahora en Colombia. En los primeros años después de la masacre, podemos apreciar una explosión política que lleva a cambios institucionales, como es el caso de la reforma política de 1977, con el objetivo de que la izquierda participe en elecciones. Este suceso conecta directamente con que Andrés Manuel López Obrador haya sido elegido como presidente de México. Esto se debe a que la mayoría de los votantes estudiantes han tirado hacia la izquierda. Por lo tanto, su victoria en 2018 está muy relacionada con el suceso de 1968, hace ya 5 décadas. Además, aunque muchos líderes del 68 ya murieron, algunos como Gilberto Guevara o Salvador Pablo Martínez, el Pino, son gente que apoya a López Obrador. En el ámbito de lo social, la noche hizo que se desencadenara una evolución hacia una sociedad mexicana mucho más politizada, reivindicativa y participativa. Es el despertar político por un país mejor. Esta comunidad es consciente de que hay un gran problema en la educación y de que ser joven no es fácil. Las balas del ejército destruyeron toda la confianza que los estudiantes tenían en la democracia y las instituciones, a partir de los valores y creencias asentados tras la Revolución Mexicana. La destrucción de las corrientes estudiantiles democráticas provoca la aparición de corrientes revolucionarias a partir de 1970. El ambiente estudiantil cambia y se vuelve violento y agresivo, además de vengativo. No cabe duda de que este movimiento estudiantil revolvió las cenizas de otros movimientos latinoamericanos acaecidos a principios del siglo XX, como la Reforma Universitaria en 1918 en Argentina, y que lleva a la convocatoria de más y más en todo el territorio. Todas reflejan el espíritu reivindicativo por la autonomía de las universidades. Autodeterminación frente a las intromisiones de instituciones no culturales y gobiernos corruptos a los que oponerse. El ambiente de descontento y malestar en la juventud ya no puede esconderse y afecta directamente a la sociedad latinoamericana. Desde el suceso no han parado de surgir otras manifestaciones por uniones de estudiantes, y que ponen en relieve el malestar entre los escolares de toda Latinoamérica. México, 1971. Conocido como la matanza del Jueves del Corpus, supuso la muerte de 120 estudiantes a manos de un grupo paramilitar. Mismo país, 2014, Iguala, donde 43 estudiantes normalistas cayeron en manos de los sicarios de Guerreros Unidos, quienes los detuvieron, mataron e incineraron sus restos para eliminar las pruebas. Además, en la misma década también hemos asistido al movimiento reivindicativo estudiantil chileno desde 2011. Chile tiene uno de los sistemas de educación universitaria más caros del mundo. La universidad pública tiene un coste promedio de unos $7.654 anuales por estudiante. Paraguay, 1969. Un gran número de movilizaciones históricas sociales del sector secundario y universitario son desencadenadas ante la llegada del gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, y que reivindican tanto causas académicas como políticas. Varias décadas después, asistimos a una No te calles, una revuelta estudiantil contra la corrupción y la falta de transparencia en la Universidad Nacional de Asunción. Por lo tanto,
debemos ver que el movimiento estudiantil de 1968 fue el inicio de una nueva etapa y de un hecho lamentable de represión, pero de donde surgió la esperanza de un México nuevo. A partir de ahí, empezó a haber una apertura y eso permitió llevar a cabo los cambios en el país. López Obrador ya señaló que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y de justicia. Por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68.